Compañeros, hoy vamos a destapar el cartel de la sed. Vamos a destapar a esos mercaderes de la muerte, mercaderes del líquido más preciado de la humanidad, el agua. Vamos a hablar de cómo los políticos tradicionales le entregaron nuestra agua y nuestra soberanía a la mayor maquinaria de contaminación del planeta, Coca-Cola. Comencemos en nuestro propio territorio. En el municipio de La Calera, a escasos minutos de Bogotá, las comunidades de Buenos Aires Bajo y Santa Elena viven una verdadera pesadilla, mientras los campesinos se ven obligados a sacar en hombros a San Isidro Labrador para rogar por unas gotas de lluvia y sobreviven bajo un humillante régimen del balde. Su vecina, la planta embotelladora de Coca-Cola Manantial, no para de succionar. Tienen autorización de la CAR para extraer la brutal cifra de 279.000 litros de agua diariamente, de 7 nacimientos. Hablamos de más de 100 millones de litros al año para un negocio privado, mientras el pueblo se muere de sed. Y el descaro es monumental. En el año 2016, por sacar más de 56 millones de litros de nuestra agua, Coca-Cola le pagó al Estado la irrisoria y miserable suma de 607.000 pesos, un regalo de la oligarquía a las multinacionales. ¿Y quiénes son los políticos responsables de entregarle el país a estas corporaciones mientras destruyen a los trabajadores colombianos? Miremos al gobierno de extrema derecha de Iván Duque, el títere puesto por el Matarife en 2022, su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su ministro de Comercio José Manuel Restrepo. Estos señores firmaron un decreto en 2021 para reducir los aranceles de importación de resina plástica china del 10 al 5%. Con esta jugada le permitieron a Coca-Cola abandonar su promesa de comprar plástico reciclado colombiano, desplomando el precio del PET en un 60% y lanzando a la miseria a miles de recicladores de oficio en Bogotá y el país que sobrevivían con ese ingreso. Y aquí es donde el rompecabezas se pone asqueroso. Ese mismo exministro, José Manuel Restrepo, el verdugo de los recicladores, es hoy la fórmula vicepresidencial del señor Abelardo de la Espriella. Sí, escucharon bien, el mismo abogado de la Espriella, ese que en sus inicios le decían Papucho cuando era corista de Iván Villazón y que hoy posa de salvador moral cuando no es más que un tigre de papel. Este es el mismo personaje cuyos foros fueron financiados con cientos de millones de pesos por comandantes paramilitares como Mancuso y Gordolindo, el mismo sobre el que pesan graves acusaciones de haberse robado, supuestamente, los dineros que los propios paramilitares le entregaron. Esa es la fórmula política de la derecha, el abogado de los paracos aliándose con el ministro que quebró a los recicladores para engordar las cuentas de Coca-Cola. Pero el daño de Coca-Cola, avalado por estos políticos de derecha, es una tragedia mundial. Estudios internacionales demuestran que la huella hídrica real para producir un solo litro de Coca-Cola, contando toda su cadena, es de 70 litros de agua. En la India, en la aldea de Plachimada, Coca-Cola secó los pozos de los campesinos e indígenas, extrayendo 500.000 litros de agua diarios. ¿Y qué le dieron a la comunidad a cambio? Les entregaron los lodos tóxicos y desechos de la fábrica, diciéndoles que era fertilizante gratuito. Una mentira criminal. La Universidad de Exeter, en el Reino Unido, demostró que ese lodo contenía niveles letales de cadmio y plomo, metales pesados que causan cáncer y dañan el sistema nervioso. Envenenaron el suelo, enfermaron a la población, mataron a los animales y destruyeron la agricultura local hasta que el pueblo los expulsó. En México, el país con el mayor nivel de obesidad del mundo gracias a las bebidas azucaradas, la embotelladora Coca-Cola FEMSA se apropió de millones de metros cúbicos de agua en zonas como Apizaco, Tlaxcala, mientras los pobladores denuncian la contaminación de sus ríos con descargas de barro negro y maloliente. En El Salvador agotaron los recursos hídricos durante 25 años y en Colombia los sindicatos han denunciado el asesinato de trabajadores a manos de paramilitares para proteger los intereses de la embotelladora.
Y para coronar este desastre, la organización Break Free from Plastic ha nombrado a Coca-Cola como el contaminador de plástico número 1 del mundo por 5 años consecutivos. La organización Oceana proyecta que si no los frenamos, para el 2030 Coca-Cola utilizará 9.1 billones de libras de plástico al año, inundando de microplásticos y muerte nuestros océanos, animales y hasta nuestra propia sangre. Y los políticos de derecha, como la fórmula del tigre de papel, le siguen bajando los impuestos para que contaminen más barato. Pero bueno, esto será tema de otro video. Continuemos. Familia, la evidencia es irrefutable. La extrema derecha gobierna para las multinacionales, quiebra a nuestros recicladores, seca nuestros ríos en La Calera y luego tienen el descaro de pedirnos el voto. Y aquí la pregunta obligada. Después de ver cómo el exministro de Duque y hoy socio de la Espriella destruyó a los recicladores para favorecer a Coca-Cola y cómo secan a La Calera pagando migajas, ¿están de acuerdo en que a estas multinacionales se les debe cobrar el daño ambiental y que la extrema derecha es un peligro para nuestros recursos naturales? Pausen este video ya mismo, bajen a la caja de comentarios y dejen su opinión. Si son nuevos en el canal, suscríbanse al canal ahora mismo, y para los suscriptores más fieles, como siempre, destrocen el botón de like y compartan este video en todas sus redes sociales, que el país se entere los canallas que vendieron el agua y el reciclaje. Y familia, frente a esta mafia corporativa, la única salida es asegurar la continuidad del gobierno del cambio. Los invito a votar masivamente este 31 de mayo para que Iván Cepeda sea presidente en primera vuelta. Limpiemos la casa y protejamos nuestra agua. Comenzamos. La Plaza de Bolívar en Bogotá amaneció hecha un mar de plástico. Todos supimos de esa protesta de los recicladores en Bogotá, pero lo que no sabíamos era de la relación entre Coca-Cola y esas imágenes. Esa protesta fue el 24 de junio de 2025. Los recicladores se quejaban de que el precio que les estaban pagando por las botellas PET era muy bajo. Esos objetos se usan para embotellar la Coca-Cola y otras bebidas azucaradas. El peso de esa compañía en la contaminación plástica del mundo es altísimo. Y la evidencia de la organización Break Free from Plastic sugiere que hay más envases de Coca-Cola desechados que de cualquier otra marca. Un estudio revelado por la revista Science da otra cifra importante. Coca-Cola es la responsable del 11% de la contaminación plástica de marca en el mundo. Sí, una sola empresa es la responsable del 11% de esa contaminación en el mundo. Pero devolvámonos a Colombia. ¿Por qué protestaban los recicladores? Sobre todo el PET en ese momento estaba teniendo bajas cíclicas, cada 10 días, cada mes tenía rebajas de 50, 100, 150 pesos. Llegó a caer casi en un 60% los valores del PET para las organizaciones de recicladores y lógicamente para los recicladores de oficio. Cualquier material que baje es un problema para nosotros como recicladores y para mí, pues claro, el PET al bajar, pasar de 3.000 su kilo a 1.000, 1.200, 700 pesos es un impacto bastante fuerte para cada hogar de cada reciclador porque bajan lucrativamente su sustento, su mínimo vital. El reciclador depende de lo que recoge. Una de las personas que más seguimiento le ha hecho al tema del plástico en Colombia ha sido el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Él indagó sobre las causas de la caída del precio del PET reciclado. Ahí se encontró el nombre de Coca-Cola. Las grandes casas de bebidas, entre esas, por supuesto, Coca-Cola, la primera del mundo, decidió dejar de lado su proyecto ambiental de llegar a 50% de resina reciclada en sus botellas para el año 2025 y acogerse simplemente a las leyes nacionales. La decisión de la multinacional se habría dado luego de una explosión de la producción de resina virgen de PET en China. La empresa, por aumentar sus ganancias, habría decidido bajar la compra del PET reciclado y empezar a comprar el plástico en China. La versión de Lozada coincide con lo que le dijeron a los recicladores cuando hicieron la protesta. Básicamente lo que nos dijeron las empresas que nos compraban en ese momento el material es que había una gran importación de materias primas, sobre todo de China, en PET y otras resinas, pero sobre todo de PET, y que estaban siendo muy baratas. Lozada fue uno de los autores de
de la ley de plásticos de un solo uso. Él le contó a Vorágine que durante la discusión de esa ley, el lobby de Coca-Cola fue intenso. Él cuenta que la compañía le prometió que para 2025 iba a embotellar el 50% de sus productos en plástico reciclado. Pues resulta que Coca-Cola había dicho que en Colombia llegaría al 50% en el año 2025 y por supuesto al irse al 20% pues deja de comprar resina reciclada y se pasa a la importación de la resina más barata de China para ganarse unos pesos por botella, que es una cosa realmente mezquina y vergonzosa, porque están dejando sin trabajo los recicladores, a los que les pagan muchísimo menos hoy por su trabajo, justamente porque hay menos demanda de resina reciclada de PET. En palabras de Marisol Mogollón, que lleva 30 años ejerciendo el reciclaje